Vamos a estar hablando en este momento de las características del siervo de Dios. Es muy importante identificar en este tiempo, en un tiempo que vivimos de engaño, de falsedad, que son señales, ¿verdad?, del último tiempo y de la venida gloriosa de nuestro amante y precioso Salvador. Es muy importante tener discernimiento, no para juzgar, no para indicar, no para criticar, sino para orar y mantenerse alejado, si es posible, de los que son pseudos, o sea, falsos siervos. También es importante reconocer las características del siervo de Dios para poder ser aplicadas en nuestra vida. Como siervos de Dios, que es una palabra que no se le puede decir a cualquier persona si no tenemos la convicción de que de verdad es siervo de Dios, o a menos que estemos llamando a una persona siervo por fe, porque creemos que va a haber una transformación y estamos declarando la palabra, verdad, positiva por la fe. Y en esta hora, a través del verso de 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15, para gloria, honra de Dios Padre, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que traza bien la palabra de verdad. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Aquí hay unos detalles muy relevantes de lo que es un siervo. Un siervo que es siervo de Dios es porque está enfocado en Dios, es porque sirve a Dios, es porque él procura, es un proceso como que lucha con diligencia, es decir, con mucho cuidado. Este siervo que es siervo genuino de Dios, todo lo que hace es bajo la lupa o la guianza del Espíritu Santo de Dios. Un siervo que procura con diligencia presentarse a Dios es porque Dios es su prioridad. Es porque trabaja para Dios. Es porque no trabaja para darle gusto a los demás. Es porque de arriba es que vienen las directrices, no de los hombres. Es un hombre o una mujer de Dios que tiene cuidado de sus obras, de lo que hace, que simplemente es, y con gran importancia, poniendo el enfoque en Dios. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Este es un punto muy importante de ser aprobado por Dios. Es decir, por eso tenemos que entender los que son los pseudo siervos o los siervos que no han sido llamados a un propósito, a un llamado, a un don, a un talento. Tiene que ser aprobado. Aprobado significa que esta persona pasó un proceso, esta persona pasó una prueba. Y no se está hablando de una prueba de 2, 3 días, es un proceso donde Dios permite que las circunstancias de la vida vengan y golpeen el yo de esa persona. Esa es la persona que Dios aprueba. Esa persona que ha sido fiel, que en medio del proceso
puso su integridad en Dios, aunque el proceso fue doloroso, aunque el proceso fue sufriente, esta persona dependió de Dios y no de las circunstancias. Hay muchas personas que se quedan varadas en el proceso, porque su mirada está en el hombre, su mirada está en las circunstancias. No permiten que el proceso transforme sus vidas. Un siervo que es aprobado por Dios, quiere decir, al final del proceso Dios lo prueba. Y esa prueba tiene que pasarla para que sea aprobado por Dios y sea promocionado, o sea, instalado en el llamado que Dios le ha hecho. En este verso de segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 5, dice que como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vamos a estar desglosando como en 14 principios, y posiblemente hay más principios, de las características de lo que concierne un siervo de Dios. Quiere decir, el énfasis de este verso que leímos es agradar a Dios, servir a Dios y darle gloria a Dios. Ese es el meollo principal de todo siervo genuino de Dios. Tener más y más conocimiento de la palabra, no para contender, no para discutir, sino para aplicársela a sí mismo, no para tirársela a los demás. Todo lo que busca un siervo genuino de Dios es agradar a Dios y no hay más nada. De allí se desglosan muchas cosas que de lo que actúa este siervo va a impactar al prójimo para bien. Quiere decir, un siervo de Dios no es que va a escuchar las directrices de Dios a través de sus estatutos, mandamientos trazados en la palabra de Dios como para competir. Esta persona lo vive. Lo dice la palabra de Dios en Santiago 1:22. No solamente ser oidores, sino practicantes de la palabra. Es un compromiso y esa es parte de la diligencia de que lo que yo predique yo me lo coma, de que lo que yo predique yo primeramente tengo que vivirlo, de lo que Dios me diga que eso es para mí y no es para nadie más y que yo pueda tener el privilegio de poder compartir con los demás lo que Dios me dice a mí. Entonces vamos a desglosar estos 14 principios de lo que es las características de un siervo de Dios, ¿verdad? Característica número 1. Es un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Quiere decir, el siervo que es siervo de Dios, que controla sus emociones, que controla sus pasiones, que vive por el Espíritu Santo de Dios, ¿sabe qué? Tiene que examinar sus acciones. ¿Por qué? Porque vivimos en una naturaleza caída. Estamos atrapados en errores, en debilidades, que nosotros tenemos que, con cuidado, hacer las acciones de Dios, los trabajos de Dios, o nuestras propias actitudes que pueden fallar. Quiere decir, si mi actitud no está controlada por el Espíritu, de repente va a salir algo de la carne que va a dejar en vergüenza la obra de Dios. Palabras que yo diga que puede quedar en vergüenza la obra de Dios. O actitudes mías que puedan salir de repente de mi carne, que puede dejar en vergüenza la obra de Dios. Usted no ha escuchado cómo el impío tiene bien chequeado al cristiano y sabe cómo tiene que actuar y dice, pero ese no es cristiano, pero esa no es cristiana.
Quiere decir, en este primer principio, el obrero que no tiene de qué avergonzarse implica una vida íntegra, implica una vida que agrade a Dios, implica una vida que se depende del temor de Dios, implica una vida que se camine bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios en alertarnos en lo que está mal en nuestra vida y no podamos caer en el error de quedar en vergüenza delante de la presencia de Dios. Punto número 2. Características de lo que es un siervo de Dios, que usa bien la palabra de verdad. Un siervo que es un siervo de Dios implica que la palabra de Dios, de lo que hemos mencionado anteriormente, es aplicada en su vida y no en la vida de los demás. Un siervo vive para sí y para Dios, siendo ejemplo de la palabra, para que pueda ganar a los demás, como dice la Escritura, por el testimonio a los demás. No implica o no quiere decir que no se va a hablar la palabra. No quiere decir que no se va a exhortar con la palabra. Pero el siervo que es siervo de Dios sabe cuándo hablar, cuándo callar, cuándo decir, porque está siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios para poder aplicar la palabra de verdad. La palabra de verdad, aunque sea dura, es aplicada, porque esa es la que va a sanar, esa es la que va a libertar, esa es la palabra que va a transformar. De nada sirve que un siervo de Dios tenga los versículos acomodados como para quedar bien con alguien y la llaga se pudra y sea una persona que esté enviando personas al infierno. Es mejor decir la verdad, como Cristo se lo dijo a aquellos que lo seguían, y muchos se apartaron de él. Y Pedro dijo, también yo me voy. Pero Jesús le dijo, ¿te quieres ir? Vete tras ellos. Porque él dijo, es muy dura esta palabra. La palabra de verdad es dura. Porque la palabra esponjosa es engañosa porque tiene levadura. Es pan con levadura. Pero la palabra de verdad no tiene levadura. Es dura, pero es hermosa, es preciosa, es transformadora. Que lleva al mismo siervo a depender de la palabra de Dios a través de la lectura, bajo la inspiración y revelación del Espíritu Santo de Dios. Aunque sea dura la palabra, es la verdad. Esa nos ayuda a caminar en el camino de justicia y de verdad. Quiere decir, en este principio, que usa bien la palabra de verdad, es aquel siervo que tiene un hábito de leer la Escritura. Tiene un hábito de meditar en la Escritura. No lee la Escritura por leerla. Lee la Escritura porque su alma lo necesita. Lee la Escritura porque es para él, no es para buscar herramientas, para hundir a los demás, para tirarle a los demás. Es porque él sabe que él necesita esa palabra y que lo que le importa al siervo que es de Dios quiere crecer. No se conforma con menos. Quiere seguir creciendo, quiere seguir madurando, quiere seguir llevando nuevos niveles de gloria. De eso se trata, para enseñarla, para compartirla con los demás. Punto número 3. Las características de un siervo de Dios. El siervo de Dios es diligente. Habíamos hablado al principio de la diligencia. Yo oía una anécdota de mi abuelo, ¿verdad? Cuando yo estaba pequeña, que decía que un gato puede caminar sobre una muralla llena de vidrios, llena de pedazos de vidrio, y ese gato va a caminar, y ni uno de esos pedazos va a caer. Por la diligencia que tiene este animal. Y esta anécdota
comparándola con nosotros los cristianos, esto nos lleva a ser cuidadosos. Diligencia es tener cuidado de pensar qué es lo que yo haga que más enseguida va a repercutir en mi vida o en la vida de los demás. ¿Qué es lo que yo haga que los que me están viendo atrás como líder los va a hacer caer, los va a hacer entorpecer? Yo tengo que tener diligencia con mi actitud, diligencia con mis palabras, diligencia con mi testimonio, diligencia en todo lo que haga. Tener mucho cuidado, ¿verdad? Esto significa esforzarte a trabajar arduamente para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Que no se vayan a meter las emociones, porque las emociones muchas veces parecen unción. Parece que fuera unción, pero es emoción. Yo tengo que tener diligencia en discernir si lo que yo estoy pensando o lo que yo quiero decir viene del cielo, o viene de la unción, o es mi pasión, o es mi carnalidad. ¿Por qué? Porque soy sierva de Dios y le voy a dar cuentas a Dios de mis actos. Dios escudriña lo profundo de mi corazón, vivo para Dios. Entonces, cosas que yo vaya a decir en mi carne puede afectar a los demás. Tengo que ser diligente para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, no a lo que a mí me parezca o no a lo que a mí me venga en ganas hacer. Punto número 4. Otro de los principios o características del siervo de Dios es que es humilde. Un siervo genuino reconoce su dependencia de Dios. Reconoce que tiene que estar viviendo cada día en humillación. Quiere decir, la humillación es una práctica, es una dependencia, es postrarse, es depender de Dios, es escuchar sus directrices, es dejarse guiar por el Espíritu Santo de Dios. Al contrario de una persona arrogante, la persona arrogante Dios la mira de lejos. La persona arrogante hace lo que le da la regalada gana, no sigue directrices, se siente más grande que los demás, tiene espíritus de altivez. Mientras que la persona humilde tolera el consejo, escucha palabra, discierne si viene de Dios, lo practica y puede decir gracias a esa otra persona que le aconseja. Pero una persona arrogante no quiere escuchar consejo, se cree que se las sabe todas y critica al que Dios usa para dar ese consejo. Dios quiere que seamos humildes, Dios quiere que seamos como niños. Este es un principio muy importante en el liderazgo, cuando uno es llamado siervo de Dios. Y todos estos principios están inspirados en el caminar, en la talla, en la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo, a quien nosotros tenemos que estar inspirándonos día a día. Humildad. ¿Por qué? Porque las cosas no duran para siempre. Nada nos puede llevar a la arrogancia en esta vida. Tener cosas materiales no nos lleva a ser como sentirnos más grandes que los demás. Humildad. Hay que ser humildes. Ser humildes es no buscar la propia gloria de uno. Es darle la gloria y la honra a Dios, porque no somos nada si no estamos en sus manos, bajo la inspiración del Espíritu de Dios. No somos nadie. El aliento de vida que tenemos es prestado. Mañana van a tener que cargar mi caja. Yo no sé quién va a cargar mi caja. No sé quién va a cargar su caja, porque el ser humano nace, crece, se desarrolla y muere. Es como las plantas. No somos eternos aquí. Hay que ser humildes. Es un principio muy definitivo de lo que es un siervo de Dios, que cuando se pone en las manos de Dios es porque va a hacer lo que Dios dice y que le va a dar la gloria y la honra
al Señor. Principio número 5. El siervo de Dios es obediente. Aunque le duela a él lo que Dios le dice, ese siervo es obediente. Aunque Dios le diga algo bien difícil que tiene que hacer y ese siervo entra en un conflicto, wow, pero no parece como de Dios. Pero el Espíritu de Dios le da convicción que es de Dios y obedece. El siervo que es obediente no vive de lo que ve, vive de lo que oye en el Espíritu Santo de Dios, porque depende de la voz y las directrices de Dios. Por eso muchas cosas no parecen como que si fuesen de Dios. Porque siempre Dios me impresiona en la adversidad, no en mi lógica. Y es en eso donde uno tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si empezamos a discernir desde el principio que Cristo, que es el rey, vino en un burro y los reyes de la tierra vienen en caballos hermosos y que los reyes de la tierra nacen en cuna de oro, que los reyes de la tierra nacen entre peluches, mientras Cristo nació entre animales, nació en un establo, es todo lo contrario. Él no fue aceptado. Tampoco usted, si es siervo de Dios, no lo van a aceptar. Usted tiene que vivir, usted y yo tenemos que vivir en obediencia a Dios. Porque no es para agradar al hombre. Dios da una orden y si yo digo, oh, no lo puedo hacer porque voy a quedar mal con mi mamá. No lo puedo hacer porque voy a quedar mal con mi papá. No lo voy a hacer porque voy a quedar mal con mi pastor. Entonces, ¿a quién le voy a obedecer? Porque la Biblia dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Te pese lo que te pese, porque es tu marido, o es tu madre, o es tu padre, o tu pastor, tú le vas a dar cuentas a Dios. Si tú estás convencido de que Dios te envió a hacer algo y que tienes que obedecer a Dios, tú no tienes que pensar 2 veces, 3 veces, 4 veces, porque a veces la presencia se va. El Espíritu Santo no habita donde hay desobediencia. Por eso el siervo de Dios es sufrido, le duele hacer las cosas, pero las hace con agrado para Dios. Y esto no depende de hacer medias obediencias, porque Saúl obedeció a medias. Y media obediencia es igual a desobediencia total, porque total recibió el precio de lo que él se buscó. Y es una historia clara que está allí de ejemplo para mi vida y para la vida de ustedes. De que la obediencia a Dios es total, no es a media. Es sufriente y es pedida bajo la guianza del Espíritu Santo que nos guíe, que nos ayude, que nos dé fuerza para hacer eso que se parece tan difícil de hacer. Y que sea total, complementado para la gloria y para la honra de Dios. Punto número 6. El siervo de Dios. Esta característica es que sirve a Dios, no sirve al hombre. Sirve a Dios a través del prójimo. Todo lo que uno hace es para Dios. Por tanto, lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste, dice el Señor. Entonces, el siervo de Dios tiene su corazón en el amor de Dios para el servicio de la humanidad, conforme las directrices de Dios. No lo que uno quiere, es lo que Dios dice. Por ahí es que nos vamos, porque el siervo de Dios depende de las directrices de Dios, no lo que diga nadie. Lo que diga tu pastor, lo que diga un hermano por allá, un profeta, todo tiene que ser orado para buscar la confirmación de Dios. Hay que buscar confirmación de Dios. Entonces, servir a Dios. Jesucristo nunca vino a decir que viene a buscar casas para prosperar, o carros, o tanta bendición terrenal. Allí dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir
Y si Él es nuestro líder, tenemos que visualizarlo a Él sirviendo, caminando las calles de Jerusalén, sanando, libertando, dándole vista al pobre, haciendo milagros y maravillas. Ese era su negocio. En los negocios de mi padre me es necesario estar, le dijo a sus padres terrenales. Y es servir a los demás. No se trata de mi propio servicio a mí mismo, porque cuando sirvo a los demás, Dios me va a servir a mí. Dios me va a dar a mí. Dios se va a encargar de lo mío. Se trata el evangelio de servir a los demás para que ese servicio sea el ancla de la salvación. Para que por medio de eso nosotros podamos traer el evangelio a las almas necesitadas. El siervo que es de Dios sirve a su prójimo con amor. No porque lo va a servir para exhibirse. No porque lo va a servir para que los demás lo vean. No porque lo va a servir para subirlo a las redes. Porque Dios nos va a llamar a cuentas. Es con el amor de Cristo. Como lo dice 1 Corintios 13. Eso es lo que dice allí. Yo puedo dar mi casa. Puedo dar comida a los pobres. Pero si no tengo amor, de nada me sirve. Son obras caídas, obras muertas. Por lo cual yo tengo que examinar mis intenciones de mi corazón. ¿Cómo es que yo hago las cosas? Que sean en servicio para nuestro Señor. Gloria a Dios. El siervo de Dios, punto número 7. El siervo de Dios está lleno del amor de Dios. Quiere decir, el amor que ha sido derramado en nuestros corazones. Ese es el motor, ese es lo que fluye, lo que impacta para que la obra sea efectiva. Ya lo hablamos anteriormente, ¿verdad? El servicio que nosotros hacemos, que tiene que ser basado en el amor de Cristo. Pero hay cosas que se salen de dentro de ti, porque es la pasión, es el amor de que tú quieres ayudar a los demás. Ese es el amor de Cristo que siempre tenemos que estar revisando, que siga creciendo, porque lo dice Juan, que el perfecto amor es el que echa el temor. Quiere decir que tenemos que ir perfeccionando el amor de Cristo en nuestros corazones, para que la obra no se caiga y la obra sea efectiva de lo que nosotros hacemos en los demás. Punto número 8. Otra característica del siervo de Dios es que practica la fidelidad. Fidelidad significa fiel, cumplir, leal. La fidelidad se prueba generalmente en la adversidad. Porque nosotros los humanos solemos ser fieles al trabajo, a otras cosas que son particulares, aunque estemos enfermos, pero el trabajo no falla. Pero si viene el domingo y está lloviendo y tenemos gripe, generalmente hay personas que no van a la iglesia, no son fieles a Dios, ¿verdad? Ellos dependen de ellos mismos. Dependen de su propia prudencia. Quiere decir, hay personas que les duele la cabeza, pero van al trabajo. Pero porque no van a la iglesia el día domingo, que allí se va a orar por ellos. Generalmente, yo lo digo, la iglesia tiene que ser el centro terapéutico más grande para sanar, para libertar tanto emociones como heridas del alma, del corazón. Si es una iglesia bien asentada, bien administrada, hay que serle fiel a Dios. Hay que serle fiel a Dios en todo. Porque allí estás tú respirando, yo estoy aquí respirando, pero si nosotros chequeamos en el tiempo, ¿qué porción de tiempo le hemos dado a Dios? ¿Qué porción de tiempo nos hemos gastado para nosotros mismos? Y Dios es fiel con nosotros. Dios está sentado en su trono, reinando con poder, cuidándome a mí, dándome respiración, dándome comida,
Pero si yo chequeo toda mi agenda de hoy y chequeo y miro que lo que yo más usé de tiempo fue para mí, entonces le soy infiel a Dios. Porque todo lo que haga tiene que ser para Él, aun cuando cocine. Es para Él. Orando, bendiciendo la comida, limpiando la casa, yendo por la calle, hablando con la gente, diciéndoles que Cristo viene. Todo lo que esté en mí o en mi entorno o fuera de mi entorno lleva una motivación principal que es ser fiel a Dios. Tenemos que serle fiel a Dios. Es una característica que sea una fidelidad genuina. Usted sabe que hay parejas que se separan lamentablemente. ¿Sabe por qué? Por infidelidad. No cumplieron un pacto. Nosotros también tenemos un pacto porque le dimos nuestro corazón a Dios. Y tenemos que serle fiel. Fieles en la iglesia, fieles en la calle, fieles en la casa, fieles a nuestros maridos, fieles a nuestras esposas, fieles a nuestros hijos. Ofrecerle a un niño un juguete. Haz esto y yo te voy a comprar un juguete y no se lo compraste. Eso es una infidelidad. Vas a destruir la mente de ese niño. Ese niño va a crecer. Porque si ese patrón se repite, entonces ese niño va a crecer como con dudas, con desconfianza y muchas cosas más. Entonces, imagínense que hay matrimonios que se destruyen así de esta manera, por infidelidad. No cumplieron con los votos. No le fueron fieles a sus esposos o esposas. Es lo mismo nuestra relación con Dios. Es lo mismo cuando le dijimos sí al Señor. Sí te acepto. Eso conlleva que yo acepto todos los mandamientos, los estatutos y que voy a vivir para Él. Pero desde el momento que yo empiezo a traer rivalidad contra Dios, en amar más a los dioses paganos, y no estoy hablando de dioses de yeso, estoy hablando de circunstancias y cosas que yo hago más antes que a Dios, que yo pase más con mi celular en las redes sociales antes que Dios. Eso es serle infiel a Dios. Un siervo que es siervo genuino a Dios, él sabe y tiene bien administrado su tiempo. Y que en todo sea Dios, para su gloria y para su honra. Punto número 9. El siervo de Dios es hombre de compromiso. Pase lo que pase, venga lo que venga, ese hombre tiene un compromiso en un lugar o con un hermano, van a ir a dar tratado. El hombre de compromiso, si pasó algo tan grave, que Dios no lo permita, pero si pasó algo y tenía un compromiso con alguien, él está supuesto a llamar y decir no puedo ir. Eso es compromiso. Lamentablemente pasan cosas en la vida, ¿verdad? Que hay personas que hacen compromiso y no aparecen y ni siquiera llaman, ni siquiera que tenemos esta bendición ahora mismo, que hay tantas redes por donde uno se puede comunicar a través de las redes sociales, pero no avisan. La persona se queda ya plantada, pero bien plantada esperando. Qué triste es eso. Gente sin palabra, sin compromiso, que no se le puede confiar nada. El siervo de Dios es fiel y es hombre de palabra, es hombre de compromiso, primeramente para Dios y después para el ser humano. Punto número 10. El siervo de Dios es un siervo que está despojado de sí mismo. Renuncia a sí mismo. La Biblia dice que Cristo le dijo a la multitud,
si alguien quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Quiere decir, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo no es fácil. Es negarme a mi pasión, es negarme a mi comodidad, es negarme a mi propio tiempo, es negarme a todo. Porque yo le di mi vida a mi amo y yo soy su esclava. El esclavo no tiene por qué decir, yo no voy a hacer eso porque él me compró. Él nos compró a precio de sangre. Somos propiedad, tenemos el sello de propiedad de Dios. Tenemos que vivir una vida de negación. Que cuando es el momento que tú pensabas, porque a mí me ha pasado, oh, ahora sí voy a descansar, entonces viene la voz de Dios, vas a hacer esto. Tienes que negarte a ti mismo. Tienes que dejar tu comodidad y hacer lo que Dios te dice. ¿Verdad? Entonces el siervo de Dios se ejercita en el oído espiritual para escuchar a Dios y para hacer su voluntad, en negarse a sí mismo. Ese es el punto número 10. Quiere decir, renuncia a sus propios deseos con el fin de seguir a Jesucristo. Punto número 11. El siervo de Dios es paciente y está lleno de mansedumbre. Son dos de los prototipos de fruto del Espíritu Santo. Paciencia y mansedumbre. Total, lo tenemos que tener todo. Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley, no hay parámetros, no hay limitaciones. Podemos tener paciencia sin límites, amor sin límites, mansedumbre sin límites. Pero esto es trabajado. Esto es trabajado a través de la adversidad, de las cosas que nos pasan en la vida. Dios bendice a los siervos que saben esperar en Él. ¿Por qué? Porque tú estás esperando en medio de la contrariedad. Estás esperando en medio de la oposición. Y aquel siervo que no tiene el Espíritu de Dios dice, espera nada. Y se burlan de ti. Te dicen que estás en nada, pero tú sabes que tú estás esperando. Entonces, es una característica del siervo de Dios, porque cuando él está esperando, no es un hombre que discute y que anda diciendo sus cosas. Oye, estoy esperando esto, estoy esperando esto. El siervo de Dios tiene cautela en su hablar. Porque si habla, se levanta el enemigo. El siervo de Dios no anda contando sus proyectos y sus planes, sino que él sabe que Dios tiene el control absoluto de todo lo que él está esperando. El siervo de Dios tiene una comunión con Dios, donde Dios le va señalando, le va enseñando, le va guiando en lo que él está haciendo para progresar en ese plan que tiene para con él. El siervo que es siervo de Dios sabe esperar. Y esperar en silencio no significa que es inactivo, es activo. No significa que yo me voy a acomodar en una silla a esperar. Significa que yo voy a caminar conforme a la diligencia de Dios, al propósito de Dios, en el silencio de Dios, pero que nuestro corazón esté alabándole y adorándole y dándole gracias por lo que no hemos visto, pero que ya está. Es paciente, es manso, es algo que el Señor nos dejó como ejemplo y como un legado conforme Mateo 11:29. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y va a haber descanso en vuestras almas. La mansedumbre es aprendida a través de la lectura de la palabra, en ver los patrones de Jesucristo, cómo Él se dirigía, cómo Él caminaba, a través de sus historias en el Nuevo Testamento. Aprended de mí que soy manso. Allí nos vamos arreglando todos nosotros de nuestra reactividad, de que éramos fácil para rápidamente
contestar porque tenemos un sistema caído que se quiere defender. Pero Dios nos lleva de gloria en gloria, así como nos sometemos como siervos de Dios, aunque nos duela, pero tenemos que dejarnos controlar por el Espíritu Santo de Dios para que seamos mansos y seamos humildes y seamos pacientes. Punto número 12. El siervo de Dios tiene disponibilidad. Está dispuesto, quiere decir, está atento, está al tanto. Hay algo que se va a hacer, que se va a ir a donde un hermano, está atento. Yo voy a ir. Esta clase de hermanos que son siervos de Dios, ellos mismos se invitan. ¿Sabe qué es lo que dicen? Cualquier cosa, tú me llamas. Me necesitas, me llaman. Hay siervos que así me dicen. Usted sabe que estoy a la orden. Yo me quedo, estos son siervos de Dios. Si me necesitas en algo, no dudes en llamarme. ¿En qué te puedo servir? Están disponibles. Ellos saben para qué Dios los llamó. Ellos saben para qué están en estas filas del Evangelio. Son siervos de Dios. Están a la disposición, que puedes tener la confianza de llamarlos en una hora quizás que no es apropiada, pero con el temor de Dios y con el respeto que se merecen. Hermano fulano, fíjese que Dios nos guarde a todos. Fíjese que tengo una emergencia a esta hora de la noche. No, hermanita, no se preocupe, ya voy a coger mi carro, ya voy para allá. Están dispuestos. Características del siervo de Dios. Y lo hacen con el amor de Jesucristo, para la gloria y para la honra de Dios. Están allí. ¿Y sabes qué? No necesariamente tienen que ser cosas que saben. A veces son cosas que ni saben. Cosas que no les tocan hacer, pero como ellos quieren ayudar, están ahí para ayudar. Porque solamente ese amor con que hacen las cosas, salen las cosas bien, pero no es que son adiestrados en ciertas áreas donde la persona necesita ayuda. Punto número 13. El siervo de Dios es sufrido. Quiere decir, el siervo de Dios sufre porque desea y lo que desea como que no lo puede conseguir para cooperar con alguien más, para darle a alguien más, para suplir una necesidad. El siervo de Dios sufre, quizás no tiene para comer mañana. Y no es que Dios lo está castigando, porque Dios forma así a su siervo. Pero él está bien. Y tú lo ves sonriente. Tú lo ves alegre, pero tú no sabes el proceso por el cual está pasando. Está sufriendo. Solo sabe que al llegar a su casa va a llorar. El corazón es habitualmente quebrantado, constantemente. Vive quebrantado. No es porque es un llorón, no es porque es una María Magdalena, sino que sabe que ese corazón quebrantado, al salir lágrimas, sana, restaura, liberta. Hay limpieza, hay purificación. Es sufrido. El siervo de Dios es sufrido. Dios conoce sus lágrimas. Dios conoce su quebranto. Dios conoce su dolor, porque el siervo de Dios o la sierva de Dios lloran ante Dios. Eso no significa que de repente se nos quebrante el corazón delante de otras personas. Eso no significa eso, porque somos humanos y va a pasar. Pero hay un siervo que delante de Dios se pone en la brecha a llorar por los demás, a sufrir, siente el dolor de los demás. Es sufrido. Y quizás no sufre por él mismo, sufre más por los demás que por las cosas que él está pasando. Punto número 14. El siervo de Dios ejercita el discernimiento. Él sabe distinguir la verdad del error. Él sabe distinguir
lo que es falso de lo verdadero y establece la diferencia para poder guiar a alguien. Porque quizás no todos en la iglesia tengamos discernimiento, pero por eso Dios da los dones, da los talentos, da los llamados, porque es para la edificación de la iglesia. Esta clase de don de discernimiento que tiene el siervo genuino de Dios muchas veces es ignorado o es maltratado, porque una persona que tiene discernimiento y ve las cosas tal como son y quiere anunciar a la iglesia, generalmente no es creído, generalmente es insultado, generalmente es rechazado. Y sin importar todas estas cosas, nada de estas cosas detiene a un verdadero siervo de Dios. Oh, ya no voy a decir nada porque no me creen. No. Tú sigue adelante, te crean o no te crean. Tú le sirves a Dios y Dios se encarga de trabajar en los demás. En resumen, un siervo de Dios implica un cambio radical. Un cambio radical donde se trabaja día a día en ese ser interior para ser un siervo de excelencia para la gloria y la honra de Dios, que obedece, que es sumiso, que es humilde, que traza bien la palabra a través de la revelación del Espíritu Santo para su propio bien, para compartirla con los demás y para servir a los demás. De eso se trata ser un siervo de excelencia para la gloria de Dios, y que aquel día, conforme Mateo capítulo 25, el Señor te diga: ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo del Señor, porque lo hiciste a mis hermanos más pequeños como que me lo hacías a mí, dice el Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom.